Te pasa de noche, llueve, enciendes las luces y de repente notas que el coche alumbra raro. O peor, un lado directamente no enciende. Y ahí aparece la tentación clásica. Es solo una bombilla, la cambio en 5 minutos. Pero con el Virtus, ese solo es el inicio de la mayoría de los problemas. Bombilla nueva que dura poco, haz de luz torcido, tapa, mal cerrada y el faro empañado, o un conector que queda flojo y la luz empieza a parpadear cuando agarras un bache. Si estás aquí por el cambio de bombillas de luz de cruce en Volkswagen Virtus, lo que realmente necesitas no es fuerza ni suerte. Necesitas hacerlo con precisión, porque el faro no perdona los pequeños errores. Primero, pongamos orden en el síntoma, porque mucha gente cambia la bombilla equivocada. La luz de cruce es la baja, la que usas para circular normalmente de noche sin encandilar. No es la alta, no es la de posición, no es el antiniebla. ¿Cómo lo confirmas sin adivinar? Lo más simple, enciende las luces bajas y camina al frente del coche. Si un lado está apagado, ahí está. Si ambos se encienden pero uno se ve más amarillento o más débil, puede ser envejecimiento de la bombilla, o puede ser que el faro esté sucio por dentro, o que la bombilla esté mal asentada. Y si lo que tienes es intermitencia, que a veces prende y a veces no, eso ya huele más a conector flojo, a portalámparas fatigado, o a vibración, no necesariamente a bombilla quemada. Antes de tocar nada, seguridad y preparación. Motor apagado, llave fuera, y si vienes de manejar, espera a que el conjunto se enfríe. No por dramatismo, el bulbo y la zona del faro pueden estar calientes, y además trabajar con plástico caliente es la receta para romper una tapa o deformar un sello. Si tienes guantes limpios, mejor. Y si no, al menos ten a mano un paño limpio o papel sin pelusa para manipular la bombilla sin tocar el vidrio. Ahora viene la parte que parece obvia, y no lo es. Comprar la bombilla correcta. Mucha gente llega a la tienda y dice, para Virtus, luz baja, y se lleva lo que le suena. Error. El tipo de bombilla depende del faro y de la versión, y a veces del año. ¿Cómo lo confirmas sin inventar? Tienes 3 caminos seguros. 1. El manual del propietario suele indicar el tipo de lámpara para luz de cruce. 2. En el propio faro, en la carcasa o cerca de la tapa trasera, a veces viene grabado el tipo. 3. Sacar la bombilla vieja y leer la referencia impresa en su base. Este tercer método es el más contundente, porque no depende de catálogos genéricos. Y un detalle importante, no te vayas por más vatios para que alumbre más. Además de que puede no ser legal según el país, el faro está diseñado para una potencia y una temperatura. Subir potencia puede recalentar el portalámparas, opacar el reflector y terminar en un problema más caro que una bombilla. Bien, ya tienes la bombilla correcta. Ahora, el acceso. Aquí es donde el Virtus puede engañarte. A veces parece que hay espacio desde el vano motor, pero el ángulo de la mano no te deja liberar el retén con comodidad. Otras veces, el acceso más limpio es por el paso de rueda, quitando parte del guardabarros interior. Y el error típico es forzar, romper una grapa, dejar el plástico colgando y terminar con ruidos o filtraciones. Vamos a ubicarte mentalmente. Abres el capó y miras detrás del faro del lado que falló. Vas a ver una tapa trasera, generalmente redonda u ovalada, que sella el faro contra polvo y humedad. Esa tapa es tu puerta de entrada. En algunos casos, antes de llegar a ella, te estorba un conducto de admisión, una cubierta plástica o el cuello del depósito del limpiaparabrisas, dependiendo del lado. La idea no es desmontar medio coche. Es liberar el espacio justo para trabajar sin doblar la muñeca como si fuera un truco. Si desde arriba ves la tapa y puedes meter la mano con cierta libertad, perfecto. Ese es el camino rápido, y bien hecho, también lo más seguro porque no tocas grapas del paso de rueda. Si desde arriba apenas llegas con la punta de los dedos, o sientes que vas a trabajar a ciegas y con fuerza, ahí conviene considerar el acceso por el paso de rueda. ¿Por qué? Porque el problema no es tardar 5 minutos más. El problema es que cuando trabajas forzado, sueles hacer 2 cosas mal. No asientas la bombilla al 100% y no cierras la tapa con el sello correcto. Y esas 2 cosas se pagan con mala iluminación y condensación. Cuando vayas por el paso de rueda, la regla es simple. No arranques grapas como si fueran descartables. Si el guardabarros interior va con clips plásticos, hay que liberarlos con cuidado, haciendo palanca suave en el centro si son de tipo expansivo o desenroscando si son tornillos. Si no tienes herramienta específica, un destornillador plano pequeño puede servir, pero con paciencia. Lo que quieres es abrir una ventana para meter la mano hacia la parte trasera del faro. No necesitas desmontar todo el revestimiento, solo lo suficiente para acceder a la tapa.
Y aquí meto una aclaración que evita confusiones. Dentro del faro hay varias lámparas. Si metes la mano y encuentras un conector que parece demasiado fácil, puede que estés tocando la de posición o la direccional, no la de cruce. La de cruce suele estar más centrada respecto al reflector principal, y normalmente tiene un sistema de retención más firme, porque debe quedar perfectamente alineada. Si no estás seguro, vuelve al método infalible. Mira la bombilla vieja cuando la saques y compárala con la nueva. Si no coincide, no sigas. Ahora sí, el cambio de bombillas de luz de cruce en Volkswagen Virtus, paso a paso, con los puntos críticos que marcan la diferencia. Primero, retira la tapa trasera del faro. Algunas tapas salen girando un cuarto de vuelta, otras van a presión con pestañas. No la dobles. Si está dura, no la ataques con fuerza bruta. Revisa si tiene una marca de lock/unlock o una guía, y cuando salga, fíjate en el estado del sello. Si el sello está reseco, torcido o con tierra pegada, límpialo. Ese sello es el guardián contra la humedad. Mucha gente lo ignora, y luego se pregunta por qué el faro amanece empañado. Con la tapa fuera, vas a ver el conector de la bombilla y el sistema que la sujeta. Dependiendo del tipo de bombilla y del faro, puede ser un clip metálico, un aro de retención o un sistema de giro. Lo primero siempre es desconectar el conector eléctrico. Y aquí hay otro error típico: tirar del cable. No, se tira del cuerpo del conector. Si tiene una pestaña de seguridad, presiónala y recién ahí extrae. Si está muy apretado, muévelo con un pequeño vaivén, sin retorcerlo como si fuera una tapa de botella. Una vez desconectado, libera el retén. Si es un clip metálico, suele tener un punto donde presionas y desplazas para que se destrabe. Si es un aro, puede girar para liberar. Hazlo con calma, porque si el clip se suelta de golpe, puede golpearte los dedos o quedar mal posicionado para el armado. Y cuando la bombilla quede libre, extráela recta, sin girarla a lo loco. Si sale con resistencia, revisa. Quizá aún hay un punto del retén enganchado. Ahora, el momento más importante: manipular la bombilla nueva. No toques el vidrio con los dedos. No es un mito de taller para asustar. La grasa de la piel puede generar puntos calientes en el vidrio cuando la bombilla trabaja, y eso acorta la vida útil, o incluso puede provocar que se queme antes de tiempo. Si la tocaste sin querer, no entres en pánico, pero límpiala con un paño limpio y un poco de alcohol isopropílico si tienes. Si no tienes, al menos límpiala con un paño seco sin pelusa, y evita dejar marcas. Luego viene la orientación. La bombilla no entra como sea. Tiene pestañas o guías que obligan a una posición específica, y esa posición no es capricho. Define dónde queda el filamento respecto al reflector, y por lo tanto define el corte de luz, la altura y la dispersión. Si la montas apenas girada, puede encender perfecto, pero alumbrar peor que antes. Y ahí aparece el clásico: cambié la bombilla y ahora veo menos. No es la bombilla, es el asiento. Así que inserta la bombilla nueva alineando las pestañas con sus ranuras. Debe entrar suave, sin forzar. Si no entra, no empujes. Retírala, revisa la orientación y vuelve a intentar. Cuando esté en su lugar, vuelve a colocar el retén. Y aquí hay una prueba mental útil. El retén no está para que no se caiga, está para que no se mueva ni un milímetro. Si el retén queda a medias, la bombilla puede vibrar, el haz se vuelve irregular y el conector puede sufrir. Con la bombilla ya fijada, conecta el conector eléctrico. Debe entrar firme y, si tiene pestaña, debe hacer un clic, o al menos sentirse asentado. Si queda flojo, no lo dejes más o menos. Esa es la receta para la intermitencia. Y si notas que el plástico del conector está tostado, deformado o con olor a quemado, ahí ya no es solo cambio de bombilla. Puede haber un problema de contacto que genera calor. En ese caso, lo prudente es no insistir y revisar el portalámparas o consultar a un electricista automotriz, porque un mal contacto puede seguir calentando. Antes de cerrar todo, una prueba rápida. Enciende las luces bajas y verifica que encienda. Si enciende, apaga y recién ahí cierra. ¿Por qué no cerrar primero? Porque si algo quedó mal, te ahorras abrir y cerrar la tapa 2 veces, y reduces el riesgo de pellizcar el sello. Ahora sí, vuelve a colocar la tapa trasera. Este paso parece menor y es enorme. La tapa debe quedar perfectamente asentada, sin morder el sello, sin dejar una esquina levantada. Si la tapa va a rosca o a giro, asegúrate de que llegue a su tope. Si va a presión, recorre el perímetro con los dedos y confirma que está pareja. Si la tapa queda mal, el faro respira humedad, entra polvo, y con el tiempo el interior se ensucia o se condensa. Y cuando hay condensación, la luz se difumina y el reflector sufre. Si accediste por el paso de rueda,
Vuelve a colocar el guardabarros interior con sus grapas o tornillos. No dejes clips a medias. Un clip mal puesto se convierte en vibración, ruido y, en algunos casos, en una pieza que se suelta con el agua y el viento. Hasta aquí, la bombilla está cambiada. Pero falta lo que separa un cambio funciona de un cambio, alumbra como debe. La verificación del patrón de luz. No necesitas un equipo profesional para detectar un error grosero. Busca una pared o portón, estaciona el coche en un piso lo más plano posible, a una distancia corta, y enciende las luces bajas. Deberías ver un corte de luz relativamente definido y simétrico entre ambos lados. Si un lado quedó claramente más alto, más bajo o más disperso, sospecha de bombilla mal asentada o girada. Y si el lado nuevo se ve más blanco o más intenso que el otro, eso no significa que esté mal, significa que la otra bombilla está envejecida. Y aquí entra una decisión práctica. ¿Cambiar una o cambiar las dos? Si una se quemó y la otra tiene tiempo, muchas veces conviene cambiar en par, no por capricho, sino porque las bombillas halógenas envejecen, pierden intensidad y cambian el color. Si cambias solo una, te queda un faro fuerte y otro cansado, y tu visión nocturna se vuelve irregular. Además, cuando una se quema, la otra suele estar cerca del final de su vida útil, porque trabajaron el mismo tiempo. No es una ley matemática, pero es un patrón común. Ahora, el escenario que desespera. Cambiaste la bombilla y no enciende. Antes de culpar al coche, vuelve a lo básico. Primero, revisa el conector. ¿Está realmente encajado? A veces parece puesto y no lo está. Segundo, revisa la bombilla. Aunque sea nueva, puede venir defectuosa. Si tienes la vieja y aún enciende a ratos, puedes probarla solo para descartar. Tercero, revisa el fusible correspondiente a las luces, consultando el manual para ubicarlo. No hace falta inventar cuál es. Cada versión puede variar. Y cuarto, mira el portalámparas. Si ves sulfatación, verdín, humedad o plástico derretido, ahí está la pista. La humedad dentro del faro o un contacto flojo pueden generar fallas intermitentes y hasta quemar bombillas prematuramente. Otro caso, enciende pero parpadea al andar. Eso suele ser vibración y contacto. Puede ser el conector flojo, el retén mal puesto o incluso un cable con tensión, porque quedó mal acomodado al cerrar la tapa. Sí, un cable mal guiado puede empujar el conector y dejarlo a medias. Por eso, cuando cierres, asegúrate de que nada quede presionado de forma rara. Y un tema delicado, la tentación de, ya que estoy, pongo LED. No voy a entrar en legalidades ni en conversiones, porque eso depende del país y del faro. Pero sí te digo lo esencial. El faro está diseñado para una fuente de luz en una posición exacta. Si cambias la tecnología sin un conjunto óptico preparado, puedes terminar viendo peor tú y encandilando a los demás, aunque se vea blanco, de frente. Si tu objetivo era recuperar buena luz con un cambio simple, lo más seguro es mantener el tipo de lámpara previsto y enfocarte en que quede perfectamente instalada y sellada. Volvamos al punto que casi nadie considera. ¿Por qué un cambio aparentemente simple termina en menos luz? Porque la luz no es solo que encienda, es geometría. Un filamento unos milímetros fuera de lugar cambia el corte, la distancia útil y el deslumbramiento. Y porque el faro no es solo un plástico con una bombilla, es un sistema sellado. Si lo dejas respirar humedad, el rendimiento cae y el daño se acumula. Por eso, cuando alguien me dice, ya hice el cambio de bombillas de luz de cruce en Volkswagen Virtus y quedó peor, casi siempre encuentro una de estas tres cosas: bombilla incorrecta, bombilla mal asentada o tapa mal cerrada. Y lo bueno es que las tres tienen solución sin gastar de más, pero solo si vuelves atrás y corriges con calma, sin forzar piezas. Antes de terminar, te dejo una última imagen mental para que no se te escape nada. Si al cerrar todo te sobra una grapa, si la tapa no te convence, si el conector no te dio sensación de firmeza, no lo dejes para después. La luz baja no es un accesorio, es tu margen de seguridad. Y el Virtus, como muchos autos modernos, no te castiga con un fallo inmediato. Te castiga con un rendimiento mediocre que notas cuando ya es tarde, en una ruta oscura o con lluvia. Si lo hiciste con paciencia, con la bombilla correcta, sin tocar el vidrio, con el retén bien trabado y el faro bien sellado, el resultado se nota al instante. Un haz limpio, parejo, y la tranquilidad de que no vas a volver a abrir el faro en 2 semanas por un detalle mínimo. Y esa es la diferencia entre cambiar una bombilla y hacer el trabajo bien. El cambio de bombillas de luz de cruce en Volkswagen Virtus es simple, sí, pero solo cuando respetas esos pequeños pasos que casi nadie ve hasta que fallan.